Buenos días, Adela. ¿Qué Buenos tal? días, ¿cómo estás? Cuénteme un poco, porque él llega a la legación de Budapest, que forma parte de la embajada, pero para asuntos de comercio. Luego sería embajador, luego sería nombrado Sí, embajador. es que era muy joven y obviamente no tenía rango de embajador todavía. Usted Ajá, sabe que eso es como en el ejército. claro. Y llegó a Budapest recién casado conmigo, que nací ahí, y vio una injusticia y vio un Ajá, drama y vio un espanto que era que estaban deportando judíos para matarlos, exactamente. personas judías para matarlas. Y Ajá. entonces decidió, por cuenta y sin, porque le dio la gana, sin ningún tipo de motivación, ayudarlos. Ujú. Bueno, muchos de ustedes conocerán la lista de Schindler, que fue llevada por Hollywood al cine, para conocer la historia de un empresario que utiliza judíos como mano de obra, pero que no corría ningún peligro. Es verdad que le salvó la vida, pero su padre sí corría mucho peligro. Mi padre corría peligro y mi padre no sacó nada en claro de esto. O sea, no tenía empresa, no tenía nada. Era un Ah, diplomático que representaba a España y lo hizo por pues, lo que se llama amor al arte. O sea, a él le pareció una injusticia y empezó a organizar cómo salvar la vida y evacuar a una serie de gente, que eran muchísimos, compró casas, alquiló casas que todavía se pueden ver sí, y los metió ahí y llevaba después a España, les llevaba medicinas, les llevaba comida, todo sin tener ninguna relación con ellos ni conocerlos de nada. Hombre, en principio eran descendientes de sefarditas, que son los judíos españoles, pero, pero pero, ahí no había. pero él no, Ahí ahí hay askenazis. habría 200 nada Exacto, más había sefardíes. 200. Entonces él le dieron permiso para sacar 200, amplió la cosa a 200A, 200B, 200C y al final pues sacó a 5.000 lo que Ajá, pudo, porque obviamente cuando Rusia entró en Hungría, claro, al final de la guerra, claro. España le dijo que se volviera. Claro, tenía las relaciones diplomáticas rotas después de No la teníamos guerra relaciones y y un entonces pobre amigo corría, suyo, corría peligro por el tema del Tercer Reich y claro, corría peligro por los soviéticos, por todo por corría todo. peligro. Entonces se fue justo al final, y otro amigo suyo, que era sueco, que era Wallenberg, que estaba con él, no se fue y desapareció hasta hoy. Es curioso porque él utiliza, en principio el gobierno húngaro, que fue el que más se resistió a Hitler, a que entrara al Exactamente. Tercer Reich, Hitler ordena invadir. Y al invadir va a buscar a los judíos, que había 500.000 en Budapest. Algunos de ellos son arrojados al río Danubio. 500.000 fueron camino de Auschwitz, de los cuales dicen que la mitad murieron, de los 500.000, pero él logró salvar a muchos de ellos antes de que eso ocurriera. Cuando él ve en la calle cómo eran apaleados, cómo eran Bueno, despojados de sus comercios, de sus casas, de sus bienes, dice, le dice a algunos diplomáticos, aquí hay que tomar cartas en el asunto. no lo podía soportar. Y tenía 34 años y era un niño joven, Claro, empezando la carrera, recién casado y con una niña pequeña. que era Pero usted. era yo. Era yo y mi hermana, que estaba en camino también. O sea, que Pues no había nacido todavía, que nacería mucho después. Pero ya era puro amor al arte, puro sí, sí. sentido de la justicia, puro Y por esa, ser un ser humano decente. por esa concepción cristiana que se olvida uno de ideologías, de dónde está, porque Exactamente. fíjense ustedes lo delicado que era la situación, que Franco mantenía una relación con Hitler por su ayuda en la guerra Bueno, civil, tenía una relación ¿eh? sobre todo de neutralidad. La Y neutralidad. él no quería meterse más líos porque España no estaba para líos. Claro, es que España no estaba para líos, pero es que además tenemos los países árabes con los que manteníamos una buena relación de amistad y para no enfadar a los países árabes que no se enteraran estos. Claro, claro. Porque, por ejemplo, a su padre, el gobierno de Israel le hace un reconocimiento justo entre las naciones, se llama. Sí, pero muchísimo después. Ya, 30 y tantos años claro, después. porque es que esta figura que es un héroe de los grandes de España, es que, a ver, dígame usted muchos héroes que hayan salvado 5.200 vidas humanas. Yo no recuerdo a Bueno, ninguno. él lo hizo porque lo quería hacer y porque lo tuvo que hacer porque su conciencia se lo dijo. Sí, Y es maravilloso. es Y estamos maravilloso. tan orgullosos de él. Hombre, y yo ya le digo a los digo, para mí, el grande reconocimiento de la historia de España, el ángel de Budapest, ¿qué le gusta más que le diga a su padre? ¿El ángel de Budapest Lo llaman así. o el ángel de la guarda? Bueno, es que él se llamaba Ángel. Y entonces, claro, el Ángel de Budapest, que es donde estaba. Y es Claro. fantástico. Bueno,
Él expedía por el tema este de los sefarditas, que no había más de 200, pero había que salvar el mayor número, utilizó una técnica de son 200 pasaportes o 300, ¿cuánto era ahí? Según he visto, 250 o 300, pero el caso es que nunca se pasaba de la cifra que le habían permitido. Claro, y saca entonces era 5.000. 200A, 200B, 200C. Claro, y se estarán preguntando cómo es posible que si le han dado 300 pasaportes saquen a 5.000. Pues lo va a explicar usted. Pues eso, porque él nunca pasaba del permiso de pasaportes. Primero metía personas, después metió familias, después metió amigos. Y siempre tenía la cifra tope era 200, que era la permitida. Claro, pero él tenía un truco en la numeración, que le añadía A, una letra. el B, el C, Era la letra del alfabeto. Entonces, de 200 se convirtieron en 200 judíos, se convirtieron en 200 familias judías, y 200 familias judías se llegó hasta los 5.000 por la letra. Y claro, este detalle no se dieron en cuenta las autoridades húngaras. Y de manera que él no sobrepasaba la cifra que habían puesto, pero sí con el truquito de la letra, pues tenía cerca de 5.000. No, fue muy inteligente y no le pescaron. Y no le pescaron. Porque si lo pescan, hay que reconocer que el mundo en ese momento era un caos. Un caos. Y claro, al final de la Segunda Guerra Mundial, todo, y claro, nadie, tampoco había, yo supongo que estarían muy complicados todo el mundo. Sí, indudablemente. Bueno, pues ese truco de la numeración, por ejemplo, emitiendo documentos como si fueran una serie, el 100A, el 100B, el 100C, ninguna autoridad lo comprobó, y de esta manera consiguió proveer de un salvamento aproximadamente a 2.000 familias judías. 2.000 familias judías. Y ya le digo, el tema de los sefarditas es un decreto que se origina en la dictadura de Primo de Rivera, 30 años antes. Todo aquel que demuestre un pasado sefardí, que son los judíos que salieron de España en 1492 con los reyes católicos, tienen derecho a un salvoconducto, tienen derecho a un pasaporte. Y claro, pero en Budapest no había tantos sefarditas. Vamos, había poquísimos. Eran todos askenazis. Bueno. O sea, esa es la raza, la otra rama. Y yo le digo la verdad, estuvo muy soberbio porque se jugó el bigote. Bueno, cuando el gobierno de Israel decreta darle ese premio de justo entre las naciones, por la delicada situación diplomática, para que no se enfaden los árabes, tarda en recogerlo usted. ¿Cuánto? Aquello fue en 1960. Fuimos mi madre, mis hermanas y yo a recogerlo. Nos lo dieron en un sitio maravilloso que se llama el Yad Vashem, que es un monumento al recuerdo de la tragedia esta. Al Holocausto. Y fue maravilloso. Y fuimos a Israel. Ajá. Pero eso fue en el año 91, el premio lo dan en el 66. Mi padre se había muerto 20 años antes. Cuando mi padre se murió, no se hablaba de ello. Se hablaba de ello alguna vez en un articulito, en una cosa, pero jamás tuvo él un reconocimiento personal. Que es tremendo, vamos, solamente escucharlo. Esas cartas de protección que se dan en principio, era como un salvoconducto. ¿Tenía conocimiento Madrid? El Ministerio de Asuntos Exteriores tenía conocimiento. Informaba de todo. De todo. De todo a Madrid, porque es la obligación de todo funcionario. Pero, por supuesto, nadie se lo dijo que lo hiciera y nadie le exigió nada ni nadie le preguntó nada. Él lo dio y punto. Y todo está apuntado en la embajada, que ahora es la embajada antes de la delegación, y está todo perfectamente en regla. O sea que, pero no tuvo nunca órdenes. O sea que el gobierno de Franco, y de alguna manera Franco, se estaba burlando de Hitler. No, Franco, no sé, bueno, Franco, o sea, el gobierno, usted comprenderá que en la Segunda Guerra Mundial, al final de la Segunda Guerra Mundial, nadie estaba pensando en lo que pasaba en Budapest. Claro. Había demasiados líos y demasiados frentes abiertos. Bueno, por supuesto, indudablemente. Estamos escuchando de fondo esa bonita música, esa banda sonora que le viene bien a la vida de su padre. Para mí mucho más importante que Schindler, que la lista de Chile. Al fin y al cabo, Chile se aprovechó de 1.200 trabajadores. Exactamente, para su fábrica. Había para su fábrica, que era una especie de esclavitud, pero salvaron la vida, ¿no? Salvaron la vida. Pero otra de las cosas que me ha impresionado de la vida de su padre es que él, que tendría una buena situación económica, alquila edificios para meter a los judíos. Alquila edificios y compra uno. Y es fantástico porque los mete ahí y además los alimenta y les lleva medicinas él. Personalmente.
Él personalmente. Él, bueno, es que él era un chico joven, Claro. era en la Embajada de España, tenía en la delegación, tenía un mecánico, tenía un coche, las bombas caían porque les recordaré que los rusos estaban entrando. Claro, en el año 44, al final casi de la Segunda Guerra Mundial, los rusos estaban en las puertas, Claro. y allí pues todo el que Y fuera... no era una ciudad cómoda y tranquila. Claro. Es que no nos podemos ni dar idea de lo que debía de ser eso. Dios mío. Y los peligros que tenía. Dice que adornaba esos edificios con la bandera de España para que Ponía fuera anexo a la delegación de España. a la delegación de Y ya España. eso era inviolable, no podían entrar. Y extraterritorialidad. ahí estaban todos hacinados, porque claro, había muchos más que sitio. Claro, pero es mejor estar hacinado en ese edificio que en un vagón Pero por lo alemán, menos, que en oye, un vagón pero alemán pues salvaban la que vida. metían 80 personas con un destino claro, que era la muerte. Pero clarísimo. Que era la muerte. Uy, Dios mío. Esos letreros también consiguió que la Cruz Roja Internacional colocara letreros en español, para que lo entendieran los judíos, en hospitales, orfanatos, y para proteger a aquellas personas judías que se encontraban allí. Que cuidado que esta gente, cuando salgan de aquí, van para el crematorio. ¿Sabes lo que pasa? Yo no creo que se dieran ellos tanto cuenta, porque no se hablaba, no lo ponía el periódico lo que hacían. Yo creo que ellos sabían que los iban a coger, pero no creo que fuera tan claro, porque si no se hubiera levantado en masa la gente, supongo. Es que es muy duro lo que estaba pasando. Él informaba al Ministerio de Asuntos Todos Exteriores. los días, todo, siempre está todo. De hecho, todo lo que hemos sabido, porque no crea usted que hemos hablado mucho de esto hasta hace 30 años. Antes era un tema que no se hablaba tanto. Claro. Yo creo que lo que lo despertó mucho fue la famosa película esa que usted dice, La lista de Schindler. Y si tenéis en España un Chile más importante, ¿cómo que no lo conocéis los españoles? Y te da rabia, ¿no? Porque estas cosas, incluso hasta esto se puede hasta politizar por parte de los enemigos. ¿Entiendes? El enemigo de un tío que es un benefactor, que no tiene ideología, que era un diplomático. Diplomático de carrera. De carrera. Y ya está. Y que se ha jugado la vida y la tuya. Le puedo tutear, ¿no, Adela? Yo me puedes tutear perfectamente. Es que yo tenía 8 meses. Yo vivía ahí con mi madre y él. Usted no se daría cuenta de nada, ¿no? No, yo una no vez me le daba tuteo, cuenta de otra vez nada. se lo tuteo. Yo no me daba cuenta de nada. Pero era muy peligroso. Porque además, en esos sitios, en esos momentos, no hay ley, no hay policía, no hay justicia. O sea, ahí el que quiere coge y hace lo que le da la gana. El ajuste de cuentas y la revancha, todas esas cosas. Un país que se resistió, pero claro, viendo que se resistía, pues le dio por invadir, después vino la invasión de los rusos. Y ya hasta hoy, porque aunque ya ahora no, pero en fin. Los países que han sido comunistas tanto tiempo, pues les cuesta trabajo. Yo creo que el gobierno de España, viendo que los alemanes, lo que es el eje Berlín, Roma, Tokio, no iban a triunfar, de alguna forma se fue desenganchando, ¿no? Exacto. Muy inteligentemente vieron que la razón no estaba del otro lado. Exacto. Y que estaban perdiendo la guerra. Pero en fin, tampoco se podía hacer en 5 minutos y tampoco se veía todos los días tan claro. Ahora, desde aquí lo vemos mucho mejor. De alguna forma él recibió una especie de tibia autorización, ¿no? Para... Pues sí, él informaba de todo, pero jamás le dijo a nadie bien o sigue para adelante o nada, porque no. Adela, ¿muchos de esos judíos salieron por aquí, por Cádiz? Muchísimos, y nos los hemos encontrado por la vida muchísimas veces. Y cuando oyen nuestro nombre o lo que sea, hombre, ya no, porque ya han pasado muchos años. Yo tengo 82 y la gente de esos tendrían que ser mayores que yo. Pero los hemos encontrado y ha sido muy emocionante. Porque claro, ellos iban a la cámara de gas. 80.000 judíos arrojados antes de que él tomara la decisión, arrojados al Danubio. Hostia, muy terrible. Muerto y arrojado al Danubio. Terrible. ¿Ha visto usted el horror? Porque les hacían quitarse los zapatos. Hay un monumento en Budapest que son todos zapatos de bronce al lado del río. ¿Ah, sí? Sí, espantoso. Les hacían quitarse los zapatos antes de tirarse atados al río. Durante el asedio soviético de la ciudad, en 1944, ya solamente de 500.000 quedaban 70.000 judíos en Budapest. Es terrible, ¿verdad? Es terrible. Lo que hace la maldad humana.
y fueron confinados en guetos. Claro, ahora vienen los soviéticos que también hicieron una escabechina Bueno, con los judíos. bueno, los soviéticos se inflaron también porque tampoco los querían nada. Miren, ahí tenemos la historia, lo que nos cuenta que hicieron en la Unión Soviética, que no solamente un genocidio de Alemania, sino también de la Por antigua supuesto, Unión por Soviética. supuesto. Bueno, y cuando fue usted a Israel a recoger el premio ya post mortis de su padre, ¿qué sintió? Pues mire, ¿Fue en Jerusalén? Jerusalén, fuimos a Jerusalén, Eso. aterrizamos en Tel Aviv. Pues mire, una enorme emoción, pero ha pasado tanto tiempo. Yo creo que los judíos jóvenes no se dan tanto cuenta de la barbaridad que era ser judío en los años 40. Un pueblo curioso, ¿Usted qué ¿no? cree? Yo es que no... Hombre, es un pueblo curioso en el sentido de que ellos que han padecido persecución por Por todo, soviéticos, por todo. por alemanes, por egipcios, por filisteos, y ahora viendo las imágenes de Gaza, de cómo ellos pueden incurrir en el error que cometieron con ellos. Bueno, sí, pero Pero antes ese de no es el Gaza tema. ha habido un ataque de los árabes eso, y han exactamente. cortado Sí, no, si las es que tripas de eso las señoras no hay que esperando bebés. olvidarlo. Violación de mujeres, asesinatos Horrible, de horrible. terribles. Es que se nos olvida todo el tiempo que siempre hay una cosa antes que la otra. Sí, una reacción. Horrible, horrible. Acompaña a una nación. Bueno, en estas puertas que colgaba la bandera de España, cuando él viene a España, ¿cómo se le reconoce? Nada, Nada. nada de nada. Él sigue con su carrera diplomática muy buena. Él sigue siendo una persona muy, muy eficaz y muy eso. Fue el primer embajador en China. O sea que China. abrió esa puerta también y es un tío que se partió el cobre toda su vida y murió en Roma, en Santa Sede, pues mira, cuando iba a cumplir 80 años. No, iba a cumplir 70 fue años, embajador. 70 años, que es que los diplomáticos se jubilan a los 70 años, iba a cumplirlos Cuando murió. cuando murió. Murió joven. Muy joven, Muy tuvo un joven. cáncer terrible y se murió. Vaya tela. No pudo con él ni las tropas soviéticas, ni Hitler. Ni nadie, ni nadie. pero Pero bueno, eso está dentro la vida de, es la de vida. nosotros. Bueno, he visto también una lápida donde aparecen una serie, porque claro, cuando él le dicen 20 para acá, que los soviéticos van a entrar, y España acababa de terminar una Claro, guerra donde la Unión exacto, por Soviética eso le llaman. le llaman 20 para acá porque te van a coger, te van a matar los otros. Es que explicarlo es una situación como una pescadilla que se muerde la cola. Totalmente. La espada Atrapado con- por todos lados. Atrapado por la espada contra la pared. Y he visto una serie de nombres de gente que prosiguieron la infraestructura Claro, que él tenía creó, un porque- cónsul italiano que se llamaba Perlasca, Perlasca. que siguió un poquito los que estaban en marcha porque se tuvo que ir. Y bueno, pues siguió un poquito con él y él siguió su labor y también, pues nada, también se tuvo que ir. Porque los rusos los soviéticos no te dejan andar por libre. Y si eres mujer, peor. A las alemanas violaron todas en localidades como Dresde, Hamburgo, etcétera, etcétera. Sí, No tenían culpa. yo no, sí, seguramente. Y documentación, imágenes incluso, que no tenían culpa de nada, de las atrocidades que hizo un loco, como era Adolf Hitler. Es lo que pasa, que siempre pagan justos por pecadores. Justo entre las naciones. Es Que que bonito, significa- ¿verdad? Es un título muy bonito. Usted sabe que viene de la Biblia. De la Si Biblia. me encuentras un justo, Ajá. cuando iba a Sodoma y Gomorra y decía el profeta, por favor, si tengo 5 justos no encuentro. Bueno, pues 4 justos, y así hasta que quedaba un justo. Mientras que haya un justo, se salva el mundo. Ajá. Se ha utilizado también muchas frases precisamente de la Biblia o del Talmud, en este caso, no sé, quien salva una sola vida salva al mundo entero. Y San Lucas, también nuestro paisano San Lucas también lo tiene en su Evangelio. Claro, Capítulo 25. claro, porque es como la esperanza, como la semilla, y bueno, hay muchísima gente buena, le diré, más de uno. Le preguntaba yo a usted ayer, alguna vez le hablo de usted, otra de todo. Como quiera. Le preguntaba, por el respeto que me merece, por supuesto, ¿qué libro me recomendaría para leer de su padre? Porque hay muchos libros escritos, pero me parece que ninguno le entusiasma, ¿no? No. Bueno, están unos novelados, otros... No. No se ha escrito todavía el libro verdadero de mi padre.
Pero bueno, se escribirá o no. Y yo creo Claro, que, nosotros lo vemos como hijas muy idealizado. claro, claro, es que es para idealizarlo. Es que lo ha idealizado un gobierno como el israelita, que en una lápida aparece su nombre en primer lugar. Hay un montón de nombres más por debajo, justo entre las naciones, pero él está ahí arriba del todo. Y es muy bonito porque, como usted sabe, no nos tienen especial cariño. Los israelitas. Bueno, sí, con la política esta ahora, es que esto es una cosa atávica de siglos y siglos, y sin embargo, fíjate, ¿no? Que decir, bueno, conocen ustedes los árabes, pero a este hay que ayudarle. Ustedes han sido españoles antes, han estado en España, han estado al lado de Isabel la Católica. Los mejores profesores que tenía Isabel la Católica eran judíos. Y hemos convivido 3 culturas. No, yo diría dos y media. Bueno, Bueno, y que han sido parte de nuestra vida, porque hay que analizar las cosas con la mentalidad claro, es del que siglo XV. exacto, de No, aquel ahora, momento. ¿por qué se echan a los judíos? Mire ustedes se convierten al catolicismo, al cristianismo, o no pueden estar aquí. Muchos se convirtieron en judíos. Hombre, era la unión del país, era Exacto. la media, era otra cosa. Y que antes de llegar la invasión musulmana, esto seguía existiendo siendo España, Hispania, provincia romana, visigoda. Claro, claro. O sea que la gente de hecho, bueno, claro, yo también pienso, y no sé qué opina usted, que a lo mejor los reyes católicos tenían que, siendo tan inteligentes, porque es verdad que los judíos son inteligentes, que fueran un poder paralelo. Es que Es que en el ayudaron a fondo los musulmanes. siempre han sido un poder paralelo. Claro. Y siguen siendo. Y siguen siendo. Ahí está el caso de... Porque, vamos, varios Estados Unidos. Claro, claro, el poder que tiene el sionismo en Estados Unidos, se ve, dice, necesitamos ayuda y está. ¿Sabes lo que pasa? Que tienen un gran sentido de unos con otros y nos ayudamos. La endogamia, una especie de endogamia, ¿no? Entre ellos mismos. ¿Sí? Es difícil entrar. Se ayudan. Se ayudan, sí, sí. Paisano, como ellos dicen, un judío para otro judío, es prioridad siempre ayudarle. Sí, eso sí lo he escuchado yo aquí. Tengo un amigo que trabaja en una división de trabajo por unos razones de seguridad y lo dice, nosotros nos ayudamos muchísimo cuando alguien necesita algo de nuestro... Es difícil entrar en su mundo si eres cristiano. No entras. No y ellos son ellos. Eso de yo. Y claro, esa universalidad que tiene la religión cristiana, pues no la tiene la judía. No, para nada. Esa hermandad. Porque tenemos que decir, señores, que católico significa universal. Exactamente, que deberíamos de tomar nota. Pero que parece que se vergüenza la gente de decir católico, ¿no? Significa universal. Y es eso. Yo por eso siempre, y disculpen que haga este discurso, no, la me diferencia encanta. entre la religión cristiana, la islámica o musulmana y la judía, es que, por ejemplo, los musulmanes para extender su Corán necesitan de la yihad. Sí. La yihad, que es la guerra santa. La guerra santa, Los la guerra de judíos exterminio. no, Sí. Los judíos no permiten, por esa endogamia, de que entre nadie ahí. Luego ya no es universal. Sin embargo, nosotros vamos a América y hacemos países católicos. Todo lo contrario. Cristianos, todo lo contrario. Todo lo contrario. Y la producimos a través del Evangelio. Y si hay que aprender Nahual, aprendemos Nahual. Y si hay que aprender Quechua, aprendemos Quechua para llevar el Evangelio, no por la fuerza, no por la guerra. Para nada. Para nada. En fin. La gran fuerza evangelizadora fue una cosa monstruosamente maravillosa. Y la quieren destruir, como dijo un eminente historiador hispanista de los buenos, Marcelo Gullo, no sé si le sonará, dice, el único país del mundo que cree las mentiras de sus enemigos es España. Totalmente, y las propagan. Las propagan. Muy bueno. Yo, que tengo una familia que está metido en el mundo del cine, concretamente mi hijo, le digo, hijo, si yo fuera millonario, esta sería la película que habría que hacer. Y sería mucho mejor que La lista de Schindler. Pues sí. Pues me alegro mucho, pues espero que sea usted millonario. Pues, bueno, dentro de poco. yo sigo yendo. Hombre, porque sí, la historia de España ha dado personajes tan grandes. Maravillosos. Que yo creo que ahí tiene un filón inagotable. 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 Y uno de ellos es Ángel Sanz Briz. ¿Cómo se fue de Hungría? Tenía que cruzar media Europa, donde había... Hombre, no, porque era diplomático y le mandaron a Hungría.
Vale. Que Hungría en aquel momento era un país estupendo, Sí. próspero, muy Claro, bien. de hecho, O sea, los judíos se refugiaban allí claro, porque precisamente por estaba eso. muy bien y no había llegado, la guerra llegó, o sea, la persecución nazi llegó a última hora, casi diría yo. Claro, en O el sea, año no fue como 44. Alemania o como otros países. Claro, porque ellos no se sometían al poder nazi y entonces dicen, bueno, pues los judíos, pues este es un país tranquilo. Aquí Tranquilo. nos metemos. Aquí no claro, se mete pero nadie teniendo con en cuenta nadie. cómo la gastaba Hitler, Claro. pues lo invadió. Y ahí es cuando empieza el problema. No se puede invadir más de lo que se puede tragar. Su padre iba a la calle a ver lo que estaba pasando. ¿A dónde? A la calle. Sí, y iba a las estaciones, que es una de las cosas que más nos impresiona. Y se iba a las estaciones donde había enormes colas de judíos cogiendo el tren para irse al exterminio, y decía, ¿hay alguien que tiene algo que ver con España? Y alguno listo salía y se los llevaba, tranquilamente. Es que y estaban todos con unos soldados con unas ametralladoras apuntando. Hay alguien que tenga que ver con España. Algo tiene algo que ver con España, decía. Y iba por las filas de los pobres judíos que iban con las maletas y a meterse en los trenes que les llevaban directamente a un campo de concentración. Joder. Una cosa tan horrible que no se puede ni pensar hoy en día. Hungría, a pesar de tener una legislación más antigua de Europa, se había convertido en una especie de oasis. Al principio era un oasis. Y de repente pues ya por no decirlo de fue alguna un oasis. forma, ¿no? Contra los judíos, ¿no? Además. Y bueno, Hungría quiso tomar su alianza con los aliados, es decir, con los ingleses, los franceses, y ahí se equivocó. Ahí fue ya cuando Hitler dice, voy a por ustedes. Claro. Porque ellos no querían ser del régimen del Tercer Reich. No, claro que no. Era una ciudad, Budapest, dicen que era una ciudad maravillosa, Muy bonita. cosmopolita, fenomenal, y estos lados, como todo en la vida. Hay algún momento en el que su padre piensa que la situación es extremadamente delicada. Sí, lo piensa muchísimo. Todos los días. Todos los días lo pensaba y todos los días lo escribía a Madrid. O sea, que es que era extremadamente delicada. Escribió un periodista de la época, decía, gracias al valor y la tenacidad de este funcionario del Servicio Exterior Español, en actos de heroísmo que van más allá del cumplimiento de su deber, miles de judíos pudieron salvar sus vidas. Es verdad, qué bonita, qué bien escrito, pero qué verdad. Así es. Qué verdad. Pues lo he leído en un periódico argentino. ¿Sí? Sí. Claro, porque muchos En judíos... Argentino hay muchísimos judíos. Sí. Porque mi madre y yo fuimos una vez a Argentina y para esto de los judíos, y muchísimos emigraron ahí. Bueno, ¿qué le iba a decir? Es que le tocara esa labor de salvar vida, ¿no? Quien salva una vida, ya lo dice, ¿no? Salva al mundo entero. Claro, porque siempre queda vivo el gen que puede transmitir. Una persona buena es una semilla importantísima en la bondad de los demás. Pero qué pena, ¿no? Que llega a España y ese reconocimiento no se Nada. No se ve reflejado. Primero que España no estaba en ese momento para reconocimientos Claro, de nada, de ni de nada. nadie, ni los tuvo nunca. Porque ya le digo que mi padre se murió y nadie le miró a la cara, como es lógico. Bueno, él era un embajador estupendo y todo lo que tú quieras, pero de este tema no se hablaba nada. Claro, hablamos de 5.200 que se tengan contabilizado, Claro. pero él dejó al italiano Perlasca una infraestructura de edificios para que siguiera salvando judíos, o sea que serían más todavía. Sí, lo que pasa es que entraron enseguida los soviéticos y desapareció todo. Porque, bueno, ya le digo que el colega de mi padre, el otro embajador que había trabajando, que era Wallenberg, desapareció tranquilamente en el año 44 y nunca más se supo. ¿Quién desapareció? Wallenberg. Ah, Wallenberg, que está también en... Mi padre era muy amigo de él y eran los dos diplomáticos Sueco, ahí. ¿no? Era sueco, Y el nuncio también trabajaba mucho para ayudar a estas cosas. Y los tres, pues ya le digo, y el nuncio se salvó, mi padre se salvó y los dos, y Wallenberg desapareció para siempre. O sea que no estábamos en un resort de
tomar el sol en la playa. Es que fíjate, yo me sitúo en esa época, año 1944, España acababa de salir de una guerra, naturalmente teníamos las relaciones diplomáticas rotas con la Unión Soviética, Hombre, claro. por razones obvias. Luego, por la ayuda que recibe España, el bando nacional del Tercer Reich, hay que decirlo así, pues claro, no te puedes pelear con ellos. Vamos a salvar judíos, pero están también los países árabes que los prefieren ver todos muertos y en el mar. Era una situación muy delicada. No, era brutal. Pero le voy a decir una cosa, el mundo está siempre en una situación muy delicada. Cuando has visto tú esto de la guerra de Ucrania, ¿no te parecía que esto ya quedaba en el pasado? Bueno, es que es horrible, que sigan igual es increíble, es completamente el pasado, que vuelve y vuelve y vuelve. El hombre termina por repetir, y ahora peor, porque ahora tienen unas armas para autodestruirse. Bueno, por lo menos no van unos pobres soldaditos a la guerra, Sí. Ahora van unas máquinas especialísimas que hacen cosas terribles y que se meten en los teléfonos de los primeros ministros y cosas así. Sí, pues así. Bueno, pues usted vive en el puerto, ¿no? Yo vivo en el puerto de Santa María con mi marido y ahora ya mis hijos están todos casados. Ajá. ¿Cuántos Pero hijos vienen hay? todos en verano, tengo 6. 6. Y él es Maño, de Zaragoza, ¿no? No, el que era Maño de Zaragoza es mi padre. Ah, Mi marido se puede sí, decir no, que... no, su padre, me refería a Mi su padre, padre. Estamos Maño, hablando Maño, lo que tiene más ahí le gustaba. Tiene ahí un monumento. Mm. Sí, muy bonito, he visto el monumento y es precioso. Y bueno, yo creo que hay todavía cosas por hacer, indudablemente, en cuanto a la figura de su padre, a la memoria de su padre y sobre todo por esos judíos que vieron salvadas sus vidas y de qué forma. ¿De qué forma, eh? Oye, ¿y con aquellos edificios qué pasó? Ahí están. Porque Yo la última vez que estuve en Budapest, que fuimos a una cosa de mi padre, Sí. nos enseñaron las casas, que son unas casas, Ajá. pues eso, unos pisos viejos, al lado del río, el río Danubio, Es muy bonito, pero bueno, unas casas de ínfima categoría. Claro. Pero ahí siguen, ahí siguen. Ahí sí. Y se visitan, Tú eres húngara. yo sí. Bueno, yo soy española, pero soy húngara. pero Yo nací en Budapest. Tú naciste en Budapest. El 15 de junio. ¿En la misma embajada o en un hospital? Oye, vaya donde va tu padre a tener o tu madre. No tengo ni idea si fue en un hospital o no. Bueno, Fíjese qué no te lo han horror. Yo dicho creo que nunca. no, porque estamos hablando de 1943. 43. Y no sé si había muchos hospitales para señoras que tenían niños. Yo creo que... No sé. La verdad es que nunca hemos hablado del hospital. Y- La casa donde yo nací ya no existe. La quitaron, la bombardearon. A pesar de que te viniste muy temprano, creo que con 4 años puede ser. ¿Mm? ¿Cuándo regresaste a España? ¿Con 4 años? No, con menos. Con menos. Con menos. Sí, porque ya era el final de la guerra y ya le llamaron a mi padre. Ajá. Y después nos fuimos a San Francisco de California. Vamos, San mi Francisco. padre le mandaron a San Francisco a oír cómo todo el mundo no quería y no entramos en Naciones Unidas. Y los que más gritaron contra nosotros fueron Israel. Claro, ¡Qué barbaridad! fue la fundación de Naciones Unidas. ¡Qué barbaridad! Ahí estaba él de observador, porque no teníamos... No O sea, querían los que nosotros israelitas, los que habían entrásemos. salvado más de 5.000, se oponían, aunque sea en agradecimiento, porque hay una connivencia entre el gobierno español de aquella época, que era la dictadura de Franco, con lo que estaba haciendo tu padre. Hombre, claro, pero en fin... Y el beneficiario es el pueblo israelita, judío, como quieran llamarla. Y entonces ellos se oponían. Claro, Se es que- opusieron, de hecho se opusieron. Ellos y Guatemala, lea usted las actas, a la Fundación de Naciones Unidas cuando España no entró por culpa de ellos. Bueno, lo de Guatemala sí que me sorprende, a mí me sorprende. Bueno, Guatemala tenía en ese momento una cosa comunista, un régimen comunista. Ajá. Ah, claro. Y Bueno, sí, pero bien. eran 2 países que votaron. Ah. Los demás votaron que sí. Que sí. España en todos lados. España en todos lados. A pesar de ser lo que era. Oye, lo que no me había enterado que fue el primer embajador que envió España a China. El primero. Envió a España a China y él le encantó la idea. ¿Eh? Fue más contento que nada. Le encantaba ¿Fuiste con él? hacer ¿Fuiste? cosas complicadas. ¿Fuiste con él? No fuimos con él. No fuimos porque no duró mucho, después se fue al Vaticano. Al Vaticano.
Esa etapa sería más tranquila, ¿no? Sí, Mucho más tranquilo. mucho más tranquila. Aunque cogió 3 papas. Ah, 3 papas. Sí, porque llegó con Juan Pablo VI, y después siguió, y ya sabes que se murió uno en 5 minutos, el Sí, Juan Juan Pablo Pablo I, y I. después, fantástico, 3 papas tuvo. 3 papas. Joder. Oye, lo de Israel me ha llamado la atención. Yo creo que la ingratitud se ha cebado con tu padre durante muchísimos años. Sí, bueno, ¿Me hay que recordaste decir una que mi padre jamás hizo nada por esto. O sea, él nunca buscó la más mínima que le dijeran nada ni que le hicieran nada, porque era así. Él hacía su deber y punto. Y, y es verdad que se puso de moda un poco hace unos años, porque antes no se hablaba. No, yo he descubierto la figura de tu padre hace muy pocos años. Y no lo recuerdo, creo que era una persona un historiador de la Academia de la Historia de aquí, de Andalucía, y me lo dijo, dice que Chile se queda la quinta parte de lo Bueno, que se que habló. Schindler era un señor que trabajaba para su fábrica. Para su fábrica, y ya está, y no tiene ningún mérito, y estaba protegido por los nazis. Y este tenía que enfrentarse a los nazis, ocultarse, inventarse un escenario de edificio 8 que después se llegó a 11, compró un edificio, alquiló los otros edificios para albergar. Se jugó la cara, eso. Hombre, un momento dado mandó a mi madre a Madrid otra vez, porque claro, no estaba el horno para bollos, y mi madre estaba esperando a mi hermana Paloma, pero no cabe duda que era un sitio muy peligroso y que estaba trabajando muy en contra de lo que estaba pasando. Y que ahí no se andaban con chiquitas. No, te pega un tiro y no había juicio y no previo. pasa nada. Ahí no había juicio previo ni nada, sino ejecución inmediata y sumarísima. Sumarísima. Y sumarísima. Pero tú de ese tramo pequeño de Hungría no recuerdas nada. Yo era muy pequeña, yo supongo que me tenía muy aislada. Hombre, mi padre cuando estaba trabajando estaba en un sitio y cuando estaba en su casa pues estaba bien protegido, supongo. Tenía una casa muy bonita y Budapest pues había sido una gran ciudad. Porque Budapest al principio del siglo era espectacular. Es curioso. Es muy bonita parte de Budapest, es una ciudad preciosa. Bueno, primero es preciosa, que ha tenido un poco la suerte de que como ha sido comunista, pues no había un duro y se ha conservado muy bien. Si no había un duro se conserva bien, a ver, explícame. Claro, no, sí, porque da la casualidad de que usted coge una ciudad próspera y le hacen 1000 edificios nuevos y 1000 cosas, entiendo. y el Budapest lleno de encanto que había, pues esa ya, estética, la estética y eso está muy parecida. Cuando tú vas para ver esos edificios Claro, altos, no han puesto un champiñón en medio de Budapest. como en Madrid, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues sí. Bueno. Que muchas gracias por esto. Yo, estoy encantado, de verdad. Queda pendiente hacer esa película de su padre. Hay un documental por ahí, ¿no? De televisión española. Sí, hay un documental de televisión española, pero bueno, ya le digo que a mí no me parece la maravilla, pero la hay. Es cuestión de encontrarla. Porque claro, es que cuando uno mezcla la ficción o lo novelesco con lo histórico, ahí nadie sabe si los indios que cortaban cabellera eran los indios o los que cortaban cabellera eran los yanquis. Exacto. Depende cómo lo ponga Hollywood. Exactamente eso. Y claro. Pero de todas maneras sí que queda, hombre, yo me gustaría que alguien, porque usted se ve muy bien, tiene 80 años. Y 2. Ella no le da vergüenza decirle, le pasa con mi compañera Liana, pero escribir esa biografía de su padre. Sí, desde la óptica de usted, que ha estado al lado de él toda la vida. Pues lo hemos pensado miles de veces y lo hemos hablado, porque yo tengo hermanas y un hermano, pero sí, pero la vida te sale al encuentro y te complica la vida y pues no lo haces. Vale. Y esa película, yo como conozco a gente en el mundo del cine, en el momento que haya dinero lo hacemos, que va a ser una gran producción. A ver. Sería una gran producción. Porque la historia de España tiene personajes. Si tuvo que venir Hollywood para hacer el Cid Campeador, también no lo había hecho nadie. Qué cosa, ¿eh? Porque anda que el Cid Campeador. El Cid Campeador y tanto otro personaje que está por ahí, que de los que yo admiro, aparte de Ángel, Blas de Lezo. Hombre. Don Blas de Lezo. Qué lección de patriotismo, un vasco de pasaje, defendiendo Cartagena de India con 6 barcos, la Bocana,
contra 180 barcos que tenía Inglaterra. ¿Y cómo le ganó? Y sin piernas, sin manos, sin brazos, sin ojo. Tuerto, manco y cojo. Qué mérito, ¿eh? Sí. Porque otro cualquiera se mete en la cama. Yo estoy muy orgulloso de la historia de España, de sus personajes que han hecho de este país un país grande, ahora un poco empequeñecido por la codicia de los políticos que se meten a otras historias y que desgraciadamente están haciendo que este país esté tomando un rumbo bastante malo. Bastante malo. Tengamos esperanzas. Tengamos esperanza, sí. En fin. Ojalá. Ojalá que sí. Y gente como... Porque antes se hablaba muy bien. Los diplomáticos hablaban muy bien. Y yo creo que Ángel debió tener un espíritu de convencimiento. Sí, estupendo. Decir al gobierno húngaro, oye, me hacen falta pasaporte o salvoconducto, como quieran ustedes llamarla, para estos sefardíes que son españoles. No, son judíos. Y además te voy a decir, no para entrar en la ONU. No. Pero bueno, es que claro, además lo que importa, lo que pasa es que ahora hay otras prioridades. Bueno, ya. Estamos siempre pensando en eso, las prioridades. ¿Qué quiere ahora la gente? Pues otra cosa. Pues sí. Doña Adela, ha sido un placer conocer. Vamos a mandar saludos a Mallorca, que te están viendo allí, Teresa. A ver si ha conseguido a través Mi amiga de... Teresa sí, me está viendo. Sí, sí, te estará viendo. O sea, ella no maneja muy bien las redes sociales, pero yo se lo he explicado de tal manera que no haya ningún problema para que después estar viendo. Pues nada. Espero que estoy mona. Sí, seguro, seguro. Ha sido, oye, yo no entiendo de hombre, pero su padre era una persona muy atractiva. Guapísimo. He visto las fotos, un señor Muy atractivo. guapo, muy guapo. Muy guapo. De tal palo, tal astilla. Gracias. Pues un placer haberla Muchas tenido aquí. gracias. De verdad, gracias.